Bien, pues continuamos con el barroco, el surgimiento del barroco y sus características. Por ahí habíamos platicado ya algunas características funcionales, algunas características formales, la importancia de las características estructurales. Por ahí mencionábamos que el manejo del clasicismo no desaparece, siempre va a estar presente, pero un tanto oculto. Platicábamos sobre la importancia de las espadañas, el manejo de los campanarios, los muros de carga y los contrafuertes como un elemento importantísimo en sus elementos estructurales, y el manejo de los materiales. Serán sillares con decoraciones en mármol, dorados y bronces. ¿Qué es un sillar? Recordemos que es una mampostería, la cual es tallada en forma de bloque a manera de un paralelepípedo o de un prisma rectangular que se le va a llamar sillar, ¿vale? Van a tener algunos recubrimientos en mármol, algunos recubrimientos dorados, bronces, ya habíamos platicado. Acuérdense que cuando vimos estos elementos estructurales, los dorados es pan de oro, puede ser también pan de plata o pan de bronce, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en la decoración? Vamos a tener una gran cantidad de pilastras y columnas no estructurales, más bien simplemente decorativas, nichos, vamos a tener abocinamientos, estos elementos cóncavos en las fachadas, remates mixtilíneos, cornizamentos, molduras, vanos ovales, también llamados ojos de buey o claraboyas, motivos vegetales, cortinajes en las fachadas. Ahorita por ahí pues aquí hay uno, este baldaquino de Bernini. Esto que parece una tela, bueno, pues es un cortinaje. Y muchos trampantojos. De pronto engañar visualmente con algunos planos, algunas perspectivas, etcétera. Vean aquí la obra impresionante, el baldaquino de San Pedro de 1632 de Bernini. Pues aquí podemos ver la mesa, esta mesa es el altar. Vean el tamaño, es impresionante el tamaño que tiene este baldaquino. Y se llama baldaquino y no ciprés. El ciprés es cuando es un elemento que está atrás del altar y se guarda ahí las hostias o la imagen de la advocación de la iglesia, etcétera. Pero el baldaquino es una especie de sombrilla, de cubierta que le pones eh, al altar. O sea, es otra cosa, ¿vale? En cuanto a la pintura y escultura, se va a fusionar con la arquitectura mediante perdonen ustedes. Se fusionará la arquitectura mediante un profuso discurso iconográfico, como lo que estábamos platicando anteriormente con la Virgen del Rosario, la coronación de la Virgen del Apocalipsis, etcétera. Vamos a encontrar una gran cantidad de retablos dorados. Es importantísimo los retablos dorados. En la pintura tendremos evidentemente muchos temas religiosos, sobre la naturaleza, animales, paisajes, bodegones, temas políticos, y se van a emplear mucho los frescos y los óleos, teniendo a Caravaggio, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Johannes Vermeer, etcétera, etcétera, etcétera. En la escultura tenemos varios temas también religiosos, estatuas ecuestres, fuentes, bajorrelieves y altorrelieves, el empleo de piedra, de bronce, madera y mármoles. Comúnmente esto se le llama estas esculturas del imaginario, ¿no? La imaginería, que son estas esculturas de madera estofadas, o sea que están sometidas a calor, las pintan, etcétera, y que representan santos. Eso va a ser algo muy común en las iglesias, tener estos santos de madera, el imaginario, mediante estas estatuas religiosas de los santos. En fin, y vamos a tener por ahí a varios escultores, Bernini, Salzillo, Gregorio Fernández, François Duquesnoy, etcétera. Quizás Bernini es uno de los referentes más importantes de la historia del arte mundial. Vemos aquí el éxtasis de Santa Teresa, sí, de Santa Teresa de Ávila, la que reformó a las Carmelitas Descalzas. Ella se supone que tiene un episodio que se llama la transverberación. Sí, la transverberación, sí. O el éxtasis. Eh, Vean la técnica de Bernini. Puedes sentir el aliento, ¿no? O sea, ve la escultura, ve la nariz, ve los labios, es
impresionante que eso lo puedes hacer con un pedazo de piedra, de mármol, claro está. El éxtasis de Santa Teresa nos habla de que de pronto un ángel le entierra el amor de Cristo, su corazón inflamado por Cristo, y bueno, pues es una especie de éxtasis, de clímax religioso que se da en esta escena de la Santa Teresa de Ávila. En fin, vean la gran obra de Bernini. Por aquí, simplemente para mencionar este punto de inflexión que es el manierismo, habíamos platicado por ahí de estos grandes maestros, Miguel Ángel, Rafael, etcétera, y vimos algunas de sus obras. Pero vamos a tener otros muchos autores que de pronto buscan trabajar a la maniera, van a transformar, van a romper. El manierismo, la pintura manierista, tiende a ser desproporcionada, a tener contrastes de color, de luces, que no eran empleados en el Renacimiento del 580, del 480. Y aquí tenemos dos representantes. Una pintora llamada Sofonisba Anguissola y Jacopo Comín, mejor conocido como Tintoretto. Son dos pintores representativos del manierismo italiano. De hecho, Sofonisba es una de las primeras grandes pintoras mujeres. Y bueno, tenemos ahí algunas de sus obras. Vean cómo de pronto en la obra de Tintoretto hay, y también en la primera obra que son familiares de la pintora, vemos este contraste tan llamativo de pinturas, la importancia también de estas pinturas de retratos, perdón, etcétera. Ellas van a ser un puente para que poco a poco se desarrolle la llamada pintura barroca. Y tenemos, por ejemplo, a Michelangelo Merisi, mejor conocido como Caravaggio, con estas pinturas impresionantes. Vean la técnica, vean además como aquí también va a haber un contraste muy interesante de luces y sombras, pero tiende mucho a generar un sombreado muy oscuro en torno a estas figuras que pareciera que tienen arriba una lámpara, una luz. Ese claroscuro es muy, muy característico de la pintura barroca. Vemos a Judith decapitando a Holofernes, vemos la incredulidad de Santo Tomás, apóstol, el santo de los arquitectos, que le está metiendo un dedo en la llaga de Jesús. Vean la expresión del rostro, es impresionante. Vemos a Peter Paul Rubens, el rapto de las hijas de Leucipo, el juicio de París, que tiende siempre a generar estos cuerpos quizás muy caracterizados por este juego de luces, sombras, curvas, texturas, y eso caracteriza mucho también la obra de Paul Rubens. Vemos aquí a Clara Peters, que es es una pintora barroca que no tiene como tal un autorretrato, pero sí hay un autorretrato. En esta pintura que se llama Mujer sentada ante una mesa de objetos preciosos, ella no es Clara Peters. Clara Peters se ve aquí reflejada. Qué interesante, ¿eh? Se pintó como un reflejo dentro de la misma pintura. Interesante. Ya pintaba muchos bodegones. Vean la claridad y la técnica para generar estos, hasta se antojan esas galletitas. Diego Velázquez, uno de los pintores más importantes en España, con las Meninas o la familia de Carlos IV, la Venus del espejo, en fin, podríamos llevarnos gran parte de la sesión platicando de pinturas, pero por ahí no va la idea. Simplemente que visualmente vean cómo se ha ido cambiando, transformando esta plástica, y que también va a influenciar en la arquitectura. Otra de las primeras pintoras, la gran pintora barroca, Artemisia Gentileschi, Susana y los viejos, María Magdalena como Melancolía, la Venus durmiente, es una de las principales pintoras barrocas del periodo. O Rembrandt van Rijn, con la lección de anatomía del doctor Nicolás Tulp o Danae. Esa pintura de la lección de anatomía es una de las pinturas quizás más vistas por todas y todos. Bueno, simplemente para que vean esta amplia variedad de la pintura y cómo estos sombreados, estos oscuros es algo muy característico de estas pinturas barrocas. Ok, ¿y esto qué onda?
Bueno, vamos, por ahí hay un escultor que se llama Gian Lorenzo Bernini, que hizo el baldaquino. Vean, el mismo que hizo el éxtasis de Santa Teresa. Pues vean, aquí hay otras esculturas de este señor. Apolo y Dafne, el éxtasis de la Beata Ludovica Albertoni. También vean la expresividad, vean la ropa. Hasta pareciera una fotografía en blanco y negro. Vean el rapto de Proserpina, que es bien interesante ver cómo aquí da la ilusión de que es carne, de que es la piel de una mujer, ¿no? De un ser vivo. Es impresionante cómo logró eso con mármol. Tenemos el David, tenemos Bacanal, en fin, una serie de esculturas. Pero este señor, además de la gran habilidad escultórica, resulta que también era arquitecto, y hacia eso vamos. Esta imaginería barroca va a ser una especialización dentro de la escultura, en donde se realizarán gran cantidad de esculturas para diferentes peregrinaciones, procesiones, para la liturgia, para los ritos eclesiásticos, etcétera. Son esculturas que se les llama estofados de madera. Significa que son horneados, son secados en un horno y además son policromados. Por eso tienen esta como brillo característico. Esto será algo muy, muy, muy representativo de la escultura barroca en las iglesias. Tenemos, por ejemplo, la Piedad de Gregorio Fernández, San José de Pedro Roldán, estos en España, San Bruno de Martínez Montañés. Tenemos por aquí algunos casos como el detalle del retablo de San Pedro Roldán. Tenemos aquí unos amorcillos, putis o angelotes, como les quieran llamar. Tenemos a San Pantaleón, no tengo el gusto. San José Antonio, es, San José y el niño Cristo de José Antonio Villegas Coras, si no me equivoco. Esto ya se encuentra aquí en el país, ¿vale? Vean cómo es muy representativo estos dorados, esta ropa, los colores. Es madera que tiene un policromado y está es un estofado de madera, ¿vale? Eh, Aquí tenemos la Fontana de Trevi en Roma del siglo XVIII, de Bernini, Salvi, Bracci, de la Valle, una serie de arquitectos a lo largo del siglo XVIII, siglo XVII que estuvieron trabajando en ello. Y ustedes dirán, ¿por qué es barroco? Yo veo un lenguaje muy clásico. Efectivamente, el barroco tiene un lenguaje muy clásico, se los he dicho. Ahí están las columnas, las órdenes gigantes, las medias muestras, las pilastras, los capiteles. Pero ¿en dónde reside el barroco? En su monumentalidad. Vean la rocalla, esos elementos de la parte de la base como piedras, que se llama rocalla. Vean a Júpiter, no es Dios, es Júpiter que está ahí en el centro. No, es cierto, Poseidón. A ver, ya me entró la duda. Bien, ya verifiqué, sí, efectivamente es Poseidón. Y bueno, pues tenemos una serie de elementos iconográficos, esculturas, estos grandes escudos, estos grandes letreros, que evidentemente nos están hablando de una arquitectura que tiende a ser muy dramática, muy teatral. Es como una gran puesta en escena. Y eso es lo que nos dice, soy barroco, porque ya tengo una desproporción en la poca ortodoxia del manejo compositivo renacentista. Esto no es renacentista, porque está rompiendo con la composición del Renacimiento, ¿vale? Vemos ahí ese enorme nicho en el centro. Eso no lo vemos en el Renacimiento, ¿ok? Vemos por aquí la iglesia del Gesù, que ya habíamos platicado anteriormente, de Vignola y de la Porta, en donde vemos que ya hay un manejo totalmente manierista en la fachada, y en el interior ya vemos una decoración con trampantojos. Vean esto es una locura. Vean, de pronto uno no sabe si tiene relieve o no tiene relieve. Aquí vemos esos elementos son los lunetos. ¿Ok? Vemos aquí cómo es una planta de cruz latina. Es una planta basilical. En su crucero tiene pues el remate de una cúpula con sus pechinas, sus arcos torales. Tiene este presbiterio donde encontramos el altar y un ábside curvo, altares laterales, altar, 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 altar. ¿Eso quién lo dijo? Pues Carlos Borromeo. ¿Se acuerdan?
¿Quiénes son los pintores, perdón, los escultores más representativos de este barroco? Hay que recordar que el primer barroco será un barroco de una usanza muy italiana. Eso es lo que tenemos que identificar. Vamos a encontrar a Carlos Maderno, Gian Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona, Francesco Borromini, la que se considera la gran arquitecta o la primera gran arquitecta reconocida que es en el barroco, es Plautilla Brici, es italiana. Tenemos a Guarino Guarani, Carlo Fontana, y bueno, pues vamos a ver algunas de sus obras. Por ejemplo, la ampliación otra vez de San Pedro. Sí, San Pedro la concluye Maderno, su fachada, su pórtico. Vean cómo sigue un esquema planteado primero por Bramante, luego por Miguel Ángel. Finalmente lo concluyen así. Bueno, la fachada lo hace Maderno, que tiene un lenguaje muy clásico, monumental. Vean la escala humana, es pequeñísima la escala humana. Pero vean otra vez el tamaño de la escala de las esculturas, de los elementos escultóricos. Se vuelve esto impresionante. Es otra puesta en escena, otro telón, otro escenario. Muy dramático. ¿Ok? Y bueno, que además viene a generar, a no restarle para nada importancia a la cúpula renacentista de Michelangelo Buonarroti. Bien interesante además, bueno, el interior, vean los detalles, la veta natural del mármol, los elementos dados en la pintura, la desproporción de los elementos decorativos en la parte superior de la ventana, etcétera, etcétera. Vean aquí hay algunas imágenes de las esculturas, en fin, vean otra vez la escala humana para entrar a San Pedro. Y vean qué interesante esto que lo termina diseñando Bernini, que es la Piazza di Popolo. Pues tiene una serie de columnatas que rodean la piazza, y bueno, además te genera un juego de perspectiva, un juego de perspectiva bien interesante, porque esto no está a 90 grados, tiene una cierta inclinación. Vean además cómo utiliza la proporción Bernini, utilizando la cúpula como elemento compositivo para generar la ubicación de su misma Piazza di Popolo. Además es una elipse que tiene dos puntos para generar estos círculos, y por lo tanto genera esta elipse. Y bueno, pues es un elemento muy representativo de San Pedro. Aquí tenemos algunos datos interesantes, como por ejemplo 18 metros de altura la columna, y se requieren 5 personas agarradas de los brazos para poder rodear una columna, nada más, ¿vale? Tenemos aquí otras obras como la iglesia de San Andrés del Quirinal de 1658 por Bernini. Vean nuevamente la desproporción de las formas, vean cómo de pronto la escultura se ve dramática, la planta, que no es ni cruz griega ni cruz latina, es una planta helicoidal, y por lo tanto la cúpula termina siendo helicoidal. Vemos aquí algo muy barroco, que es este frontón roto. Eso es algo muy barroco. Vean las piezas escultóricas que tiene la parte superior de los vanos del tambor, que también viene a enfatizar este juego escultórico de la plástica del barroco. Otra de los edificios representativos, por ejemplo de Pietro da Cortona, podemos ver aquí en esta fachada cómo tiende a tener cierta ondulación, cierta convexidad, que le da una particularidad muy distintiva a esta fachada. Vemos que es una planta de cruz griega, cruz centralizada, y bueno, en su acceso pues podemos ver cómo aquí hay un remetimiento. Aquí lo estoy exagerando, y bueno, esta curva, este movimiento pues nos da pie o nos da pauta a entender dentro de este lenguaje clásico que esto ya no es Renacimiento, esto es barroco. Tenemos acá en la Resurrección de Santa María de la Paz de Pietro da Cortona de 1667. Bueno, pues nuevamente el manejo descomunal de este pórtico, y algo muy interesante, este elemento cóncavo que se encuentra en la fachada, que nos vuelve a decir, ojo, soy barroco, no te confundas nada más con mi lenguaje clásico.
Este edificio es padrísimo, San Carlo alle Quattro Fontane de Francesco Borromini, el gran rival intelectual de Bernini, en donde vemos una fachada bien interesante. Primero aquí hay una fachada, bueno, un paramento inclinado, oblicuo, y luego viene, si vemos el frontón, pues esta curva, esta ondulación. Esto no lo vemos evidentemente en el Renacimiento. Luego vemos la escultura monumental, y bueno, pues en general esta fachada tiene un movimiento muy interesante, y al interior podemos ver una planta centralizada con estos cuartos de cúpulas y una cúpula ovalada, que da la sensación de un espacio además totalmente diferente a una planta centralizada o latina. Tenemos San Ivo de la Sapienza de Francesco Borromini, que aquí lo interesante es que vean la fachada está cóncava. Entonces, cuidado, piensen bien e identifiquen bien dónde está el lenguaje clásico, pero hay ciertos elementos que te dicen, ojo, yo ya no soy renacentista, como es la fachada, esta fachada cóncava, o vean simplemente el interior que tiene este remetimiento, estos quiebres en su frontón, en sus entablamentos, y por lo tanto da pie a una cúpula de gajos o una cúpula estrellada. Eso sin lugar a dudas es barroco. Tenemos aquí Santa Ágata en agonía de Francesco Borromini. Nuevamente el manejo de la planta, el manejo de la fachada tiene esa cierta concavidad, tiene esta planta de cruz latina, diferentes altares en sus capillas, etcétera. Y bueno, vean la gran profusión de la decoración, los dorados, los trampantojos que vemos en el intrados de la cúpula y de las pechinas. Eso nuevamente es el barroco. La iglesia de San Marcelo al Corso de Carlo Fontana, donde vemos este frontón roto, en donde surge de pronto aquí un elemento totalmente diferente y poco claro para el barroco. Vean además como aquí este frontón o este entablamento tiende a tener una cierta concavidad junto con toda esta fachada, como que está ligeramente cóncava, y bueno, se enfatiza a los laterales estos elementos escultóricos, el tamaño de las esculturas, la monumentalidad, el diseño de interiores con esta profusión de elementos dorados, etcétera. Vemos aquí parte de la obra de Plautilla Bricci, esta primera gran arquitecta barroca. Quizás su gran obra es la iglesia de San Luis de los Franceses en Roma. Tanto la pintura como el mismo elemento arquitectónico son obra de ella. Ella además de arquitecta era pintora. Y vemos aquí la apoteosis o la glorificación de San Luis Rey, que se convirtió en santo. Vemos aquí la parte de la obra en la fachada lateral y la fachada principal de el Basello o la Villa Benedetti de 1673 por la misma arquitecta. Vean la importancia de estas cariátides, estas pilastras que tienen forma de escultura femenina, los nichos, los elementos escultóricos, los remates, estos frontones muy barrocos, etcétera. Vemos aquí la Basílica de Santa María de la Salud de Baldassare de 1680, que está en Venecia. Vean la monumentalidad y cómo rompe algo muy, además de Carlo Borromeo, que decía que siempre debía estar en altura. Pues aquí hay un ejemplo. Y vean cómo no está aislado, no tiene un elemento pegado como tal. Claro, también la traza de Venecia pues no permite cierta libertad formal, pero bueno, vean la gran cantidad de la sobrecarga decorativa y escultórica y la vigencia del lenguaje clásico en sus fachadas. El Palacio Carignano en Turín de Guarino Guarani, vean esta fachada y nuevamente qué interesante, te forma esta curva. Simplemente al ver esa curva decimos esto es sin lugar a dudas barroco, más esta planta elíptica y estos espacios que en consecuencia son curvos. Eso es algo que está gritando a los cuatro vientos, soy totalmente barroco. Vean aquí este remetimiento, este abocinamiento, la desproporcionalidad de la escultura en ese remate, el remate mixtilíneo además de esta parte central,
En fin, esos son estos pequeños detalles que te dicen que esto es barroco. ¿Qué pasa en otros países? De forma muy general y sin poder profundizar, vamos a hablar nada más de los siguientes focos. Francia. En Francia se le va a conocer en Francia se le va a conocer como el clasicismo francés, pero también en Francia es muy común que se les conozca como estilos según la época de gobierno de sus reyes. En este entonces se le va a conocer como el estilo Luis XIII o el estilo Luis XIV. Vamos a tener algunos arquitectos como Jacques Lamercier, tenemos a François Mansart, a Louis Le Vau, a Claude Perrault, a Jules Houdin Mansart. Y es muy importante que entendamos que se relaciona con el poder del monarca absolutista, se diviniza la monarquía, es una arquitectura sobreequilibrada con una gran influencia renacentista, o sea, una gran influencia del lenguaje clásico, pero por dentro hay una monumentalidad y una teatralidad y una suma decoración y va a dar pie al desarrollo del rococó. De forma muy general, vean los edificios, son monumentales, tienen ya ciertos elementos en la fachada que sobresalen y que se remeten y que de pronto la decoración que vemos en la cúpula en esta iglesia de la Sorbonne de Jacques Le Mercier en París, pues ya nos habla de una arquitectura barroca, que se le va a llamar el clasicismo francés. Tenemos aquí el Palacio Nacional de los Inválidos de Jules Houdin Mansart. Bien interesante porque la familia de los Mansart va a generar una gran propuesta para la arquitectura occidental, que será la cubierta mansarda, que es este tipo de cubierta que se va a utilizar mucho en el siglo XIX, perdón, con la arquitectura de los revival, del eclecticismo. Vamos a tener este tipo de cubiertas inclinadas o cubiertas ligeramente empanzonadas, o a veces unas cubiertas rectas que nos evocan a esta arquitectura clasicista francesa de Mansart. Por eso se le llama las cubiertas mansardas. Vean la decoración, la monumentalidad y claro, el gran lenguaje clásico que va a tener estos edificios. El Château de Manceau de los Minceaux de François Mansart, el Château de Vaux de Vicomte de Louis Le Vau, el Ayuntamiento de Lyon de Jules Hardouin Mansart, el Château d'Ampierre de Jules Hardouin Mansart. Nuevamente vean el tipo de cubiertas. Esta cubierta es mansarda, mansarda, mansarda. Y tienen unas pequeñas ventanitas. Eso es algo muy, muy francés. Y lo vamos a ver en la arquitectura francesa del siglo XVIII, del siglo XIX, principios del siglo XX. También estos elementos inclinados que nos pueden evocar un poco al gótico, pero es una influencia de la arquitectura mansarda. Vean aquí estos tipos de cubiertas y esa será una gran influencia de la arquitectura francesa. Sin lugar a dudas, el Palacio de Versalles, con su gran cantidad de jardines, sus elementos dorados. Vean las cubiertas mansardas donde estuvo Mansart, que es algo muy representativo, estas cubiertas inclinadas con ventanas, chimeneas y remates dorados, que eso es muy característico de la arquitectura palaciega barroca. El interior con esta gran cantidad de decorados, espejos, esculturas, pinturas en la bóveda, elementos de cristalería, etcétera. Los pisos nos habla de una suma elegancia como reflejo del poder del monarca. En Gran Bretaña encontraremos exponentes como Christopher Wren, John Vanbrugh, Nicholas Hantmore. Tendremos un gran desarrollo poco decorativo con una gran influencia paladiana, porque recordemos que es la iglesia anglicana, la monumentalidad y la teatralidad y el perfil protestante de su arquitectura, teniendo esta gran obra británica que es la Catedral de San Pablo en Londres de Christopher Wren. Es quizás la gran obra de una cierta teatralidad en su fachada, que nos evoca un tanto al barroco, pero finalmente recuerden que el carácter barroco de la iglesia triunfal católica aquí no se desarrolló aquí. Aquí están algunos cortes, algunos esquemas de esta catedral de San Pablo. El Sacro Imperio Romano-Germánico. Para concluir, tenemos a Balthasar Neumann, Johann Bernhard Fischer von Erlach,
Gjögr, no se pronuncia así, Gjögr, Bar, tiene una gran influencia tardía en los territorios católicos al sur y centro de lo que son los países, los estados del Sacro Imperio Romano Germánico, y tiene una pintura y formas interiores que juegan con la percepción y también darán pie al rococó. Esta iglesia, que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida, pues es una de las iglesias más representativas de la influencia barroca en esta región, que es el Frauenkirche, no se pronuncia así, disculparán mi alemán, es pésimo, de 1743, con una reconstrucción a la década de los 90. Tenemos la iglesia de San Carlos Borromeo, sí, el mismo que dictó esta idea de la decoración barroca, de Fischer von Erlach e hijo, que es muy característico, que tiene estas columnas que nos evocan a las columnas salomónicas del templo de Salomón, con esta portada muy muy clásica, pero la desproporción, las formas, las polilíneas y estos acabados y detalles, y evidentemente la pintura. Y vean esto es una chulada. Vean el ábside, este retablo del ábside tan lleno de decoraciones, parece que está el Espíritu Santo, la Trinidad saliendo de las nubes. Eso es barroco. Y esto que ya parece merengue es de Balthasar Neumann y Dominique Zimmermann, en donde vemos la iglesia de Diez, la basílica de Wiesenheim-Lingen, no sé, lo pronuncié bien o lo pronuncié pésimo, pero vean cómo ya hay una gran cantidad de decoración pictórica al interior. Eso es el barroco que se dio en esta región. Pues muy bien, gracias compañeras y compañeros, cuídense mucho y nos vemos próximamente para hablar del barroco español y el barroco novohispano. Cuídense, bye.